Bien, mis amados, entonces vamos a desarrollar esta temática que es la teología, desarrollo de la fe. Bien, tenemos que empezar hablando de que la teología es una ciencia de salvación, que de alguna manera va a ayudar al hombre para conseguir su destino eterno. Porque sabemos por la misma palabra de Dios que Él nos da vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia se da en un aquí, pero también en un allá. Entonces, es una ciencia de salvación. Y por ello, Él está empeñado en que cada día nosotros podamos conocer al Dios de los cielos a través de Jesús de Nazaret. Jesús, el hombre que vino a esta tierra, que caminó, que pudo hacer un papel importante y protagónico por la manera en que Él asumió su papel. Así que nosotros estamos de alguna manera ahora. Dios necesita de hombres y mujeres como usted y como yo para que podamos desarrollar ese plan de salvación que justamente lo ha dejado marcado a lo largo y a lo ancho de la Sagrada Escritura. La teología es un movimiento necesario de la misma razón y la existencia. Y por lo tanto el creyente busca es penetrar y a la vez asimilar todos los misterios que se han revelado, todos los misterios que el Señor ha permitido. Entonces, de ese punto de vista, la teología es la que va a permitir que de alguna manera se dé el desarrollo de la fe. Además, la teología contribuye a que la fe sea comunicable, porque precisamente la teología, que es el estudio sobre Dios, y la fe tenemos que comunicarla. ¿Cómo la comunicamos? A través de la manera como el Dios del cielo se ha revelado a nosotros, para que los que no conocen de Cristo puedan encontrarla. Entonces esa fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, suele decirse que por su carácter íntimo de adhesión a un misterio, el acto de fe va a incluir simultáneamente un aspecto de tranquilidad, de paz, de quietud. Y en eso se relaciona para que la persona que está deshumanizada, desorganizada, lo primero que hace es que el ser humano se asombra a sí mismo de ver que su vida estaba completamente desordenada, pero en la medida en que esa fe va aumentándose en la búsqueda hacia el Dios de la vida, al Señor de la vida, entonces, ¿qué ocurre? Que ese mismo encuentro con el Dios de los cielos hace que la persona lo primero que se dé a conocer es que su vida estaba completamente disipada, su vida estaba completamente desordenada. Y lo primero que Dios empieza es a establecer esa paz, una paz interior, una paz que le permite gozar de esa quietud y de ese reposo y de esa confianza que brinda el Dios del cielo. Fijémonos en casos particulares de los ejemplos bíblicos que nosotros comprendemos de la manera como el Señor brindaba esa paz. Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 2, ahí se da el relato de que Jesús sana a un paralítico. Y la Escritura nos dice, voy a leer de la versión Reina Valera: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar
pecados, sino solo Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, en este ejemplo bíblico podemos resaltar algunas cosas de cómo es el desarrollo de esa fe. Fíjate que aquí hablan de unos 4 hombres, 4 seres humanos que están innombrados, que no tienen nombre propio, que son personas del pueblo, y que hay un hombre paralítico que tampoco tiene nombre, solamente se sabe que es paralítico, o sea, una persona de segunda categoría dentro del clero judío, porque el clero judío ha enseñado durante mucho tiempo que si alguien está enfermo es porque tiene un pecado, y ese pecado entonces Dios lo está castigando, y por ende, en ese aspecto y en ese orden de ideas, ninguno del clero judío haría algo para ayudar a este hombre. Entonces hay que resaltar a esos 4 hombres, amigos, que no lo abandonan, que no lo desechan, porque son justamente de la misma condición, pero que desarrollan una amistad, que desarrollan algo importante que es mantener la comunicación. Y hacen todo lo posible y hacen descender al hombre. Y cuando lo bajan, fíjate que la escritura dice, al ver Jesús, la fe de ellos está en plural. Son 4 hombres que tienen fe, que han visto con sus ojos que el Dios de los cielos a través de Jesús ha hecho sanidad divina, ha hecho milagros. Y los milagros que Jesús ha hecho realmente han sido a personas desfavorecidas, a personas que estaban completamente desheredadas, a personas que estaban marginadas, oprimidas, a los cuales el clero judío jamás de los jamases se fijaba en ellos, porque los veía como una carga, como un estorbo, como si fueran malditos. Entonces Jesús vio la fe de ellos, incluso hasta el mismo paralítico podía también mantener esa fe. Y lo que hace Jesús al decirle al paralítico es hijo, le da la condición de hijo. Cuando ninguno del clero judío, llámese fariseo, llámese saduceos, llámese intérprete, llámese doctor de la ley, maestro de la ley, cualquiera que fuese, no le llamaba hijo, porque supuestamente esa gente no cumplía la ley, y si no cumplía la ley, por lo tanto era un hombre bajo maldición. Y entonces lo que hace Jesús aquí es decirle hijo, le devuelve la condición de hijo. Tus pecados te son perdonados. Tú te puedes imaginar en ese momento la condición de ese hombre paralítico cuando le han devuelto la capacidad de ser hijo, cuando él nunca se considera un hijo porque por ser paralítico le han enseñado. Es como cuando tú comparas lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 9, con el ciego de nacimiento. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Recuerda ese pasaje. Entonces, aquí, cuando Jesús hace eso, inmediatamente los escribas estaban cavilando, estaban pensando en sus mentes. ¿Por qué habla este así? Mírate cómo lo dicen. Este es un término despectivo. No lo ven con respeto, lo menosprecian, lo miran como si fuera poca cosa. Blasfemias, dice, le hablan de que es un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Y la escritura te dice que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dice, ¿por qué caviláis
así en vuestros corazones o en vuestras mentes? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Dentro de la lógica humana, sería más fácil decirle, hijo, tus pecados te son perdonados. Porque la otra parte, al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, es potestad de Dios. Y fíjate, por eso la manera como el Señor les dice en el versículo 10, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. E inmediatamente se levantó, tomó su lecho y salió. Y por eso dice que de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Pero tú te puedes imaginar para ese momento, para ese hombre. Inmediatamente, ese ser humano, con esa experiencia, aquel hombre que fue paralítico, ya tenía una experiencia de fe, que él podía hablar, que él podía comunicar, porque la fe se puede comunicar. La fe es comunicable. ¿Cómo la vas a comunicar? En la medida en que el Dios del cielo haga muchas experiencias de fe en tu propia vida. Entonces se hace un desarrollo. ¿Desarrollo de qué? De la misma fe. Por ello, el acto de fe es firme por naturaleza y excluye toda duda o vacilación acerca de lo que se cree. Entonces ahí la razón impulsada por la voluntad admite la verdad revelada, a pesar de no ser evidente y consciente en ella. Entonces la persona recibe ese acto de fe y por lógica va a haber un cambio en su vida. Va a haber algo que va a empezar a producir ese cambio en el ser humano, partiendo desde su propia interioridad, de ese ser interior. Entonces, la persona tiene que empezar a analizar y a mirar y ver cómo el Dios del cielo empieza a hacer eso. Y cuando el hombre hace esa situación, realmente está haciendo teología. ¿Ya? Está haciendo esa teología. ¿Por qué? Por la misma presencia de Dios en su propia vida, que es la parte del misterio que a veces la gente no logra comprender o asimilar al 100%. Pero la persona sabe que indudablemente Dios está ahí en el asunto, haciendo el desarrollo. Ahora, la teología es además posible y necesaria, porque el objeto de la fe se presta en sí mismo a una reflexión. Y hacemos reflexiones. Aquí esto quedó impactado cuando Jesús hizo esa sanidad o ese milagro en este hombre. Por ello a Jesús lo censuraban, porque la mayor parte de sus seguidores no eran la gente más prestante, no eran las personas más ilustres, sino que eran al contrario, la gente que de alguna forma podían ser los más pecadores. Fíjate que en el capítulo 2 de Marcos, a partir del versículo 15, dice que aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores?
porque los escribas y los fariseos y todo el clero judío con esta clase de seres humanos no se rozaban, no había acercamiento, no había diálogo, porque los consideraban impuros, los consideraban gente que no merecían el amor de Dios. Y Jesús mostraba una faceta diferente, y su faceta era llegar justamente a los perdidos. Por eso la respuesta que Jesús le dice en el versículo 17. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ese término pecador era un término también despectivo por parte de este clero judío, que no hacían absolutamente nada por ayudar a estos seres humanos y que muchas veces ellos mismos se automarginaban por la manera como habían enseñado. Entonces Jesús mostraba a un Dios más humano, a un Dios que se preocupa por el que sufre, a un Dios que está allí cercano, que no está lejano, que no está remoto, que no está equidistante, sino que está muy, muy cercano a aquellos que sufren. Entonces eso, por lógica, traería como consecuencia que los de su época, el clero judío, no lo vería con buenos ojos. Fíjate que aquí hablamos en lo que es el desarrollo de la fe. Hay una reflexión deliberada, hay una reflexión rigurosa, hay una reflexión metódica, que es lo que propiamente llamaríamos teología. Cuando hacemos esa comunicación, cuando podemos compartir nuestra fe, cuando podemos compartir nuestras experiencias. Porque sin fe no es posible la teología. Entonces, por eso se dice que la fe es como el hábito de la teología. Es como la ropa. Entonces, esa fe es necesaria, importante, determinante en todo creyente. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la teología no es una actividad intelectual profana. No. La teología es una ciencia religiosa. Es la fe, pero en estado de ciencia. Es desarrollar la fe. Y para eso todos nosotros estamos llamados a desarrollar la fe. ¿Qué es la fe? Es un acto de creer. Es mi convicción que el acto de creer en cualquier reino de pensamiento o actividad es uno de su misión. Fíjate que hasta las mismas experiencias de un hombre como Pablo te empieza a hablar que en un tiempo el hombre fue un persecutor o un perseguidor de la iglesia, un hombre que asolaba, que incluso le habían entregado cartas por parte del sumo sacerdote y que en un momento determinado él, en ese celo fundamentalista judío, la Biblia nos habla que cuando apedreaban a Esteban y mientras Esteban de rodillas oraba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y puesto de rodillas dice que clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, expiró, que son los últimos versículos del capítulo 7 del libro de los Hechos, versículos 59 y 60 del capítulo 7. Luego en el capítulo 8, versículo 1, dice que Saulo consentía en su muerte. Y se desata toda una persecución. Y mientras Pablo va
respirando, como dice Hechos 9. Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Fíjate, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, fíjate algo que es lo más destacado. A pesar de que Saulo es un hombre que persigue, que tiene cartas obtenidas del sumo sacerdote, pero Dios, en su misericordia, lo tiene a él para un propósito más importante todavía. Y cuando él va para ese camino, para buscar en Damasco a hombres y a mujeres, es cuando él tiene esa experiencia. Y fíjate cómo le dice el Señor. Lo llama por su nombre: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque lo que él estaba haciendo era una persecución contra Jesús. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa esa palabra? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces está en plural. Coce es la patada del cos, o sea, del caballo, que es la cos, es la patada. Pero las personas, para amansar, para domesticar, para domeñar al caballo, cuando lo pullan, por así decirlo, el caballo trata como de tirar una patada para tumbarlo o para golpearlo, pero ahí hay una puya, ahí está el aguijón. Entonces, cuando el caballo tira una patada, que son las coces, tira la patada se estrella, ¿dónde? Contra el aguijón. ¿Quién se hace daño? El caballo. Entonces, a medida que él tira la primera patada y el aguijón se incrusta en su carne, ya la próxima, ya él no va a tirar patadas hacia atrás. Entonces, esa es la manera como el Señor le muestra a Saulo de Tarso que él estaba tirando patadas de esa forma. Y es cuando el Señor empieza a tener un cambio. Entonces aquí la fe se va a volver un acto de creer, porque es el encuentro del Señor, de Jesús, con Saulo de Tarso. Y Saulo, a partir de este momento, Saulo empieza a tener su conversión. Y Pablo empieza a tener algo extraordinario. Porque a partir de aquí es un hombre cambiado. Es un hombre movido a una experiencia de fe. Y Saulo empieza entonces a desarrollar. Y fíjate algo. Lo que el Señor ha hecho con Saulo de Tarso es que se habla que en el Nuevo Testamento son 27 libros. Y dentro de lo tradicional se dice que son 13 cartas de Pablo.
Y hay algunos que le añaden otra, que es la de Hebreo. Y serían en ese caso 14. Pero estamos hablando de que las cartas del Nuevo Testamento son 27. Significa que el Nuevo Testamento tiene el 51 al 55% de cartas paulinas. Entonces eso es para uno reflexionar. Porque era vital la conversión de este hombre. Recordemos que él viene siendo una persona que ha tenido un estudio en el campo fariseo, que es de la tribu de Benjamín, que es hebreo, que es una persona que tiene conocimiento, que tiene formación, que incluso, como dice Gálatas 1:14, él superaba a muchos de sus contemporáneos. Lo superaba. Y a partir de ese momento, en la experiencia de Saulo, fíjate, la fe para él fue salvadora. Pero esa fe salvadora en él hizo que a su vez él tuviera un acto de entrega total. Y había que ver el acta de entrega total que ese hombre realiza. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que era decir en ese momento? Él habla y dice, por ejemplo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, un hombre que podemos ver y visualizar todo lo que este hombre realizó. Y Dios necesitaba de su preparación, de su conocimiento. Porque recordemos que Pablo no era cualquiera cosa. Pablo era un hombre instruido, un hombre letrado. Y además de ser letrado, era un hombre políglota. Un hombre que te hablaba varios idiomas. Un hombre que hablaba hasta griego. Un hombre que te hablaba hebreo. Y este hombre, ¿cómo te demuestro yo que habla griego? Vamos a la misma escritura. En Hechos 21. Vamos a leer desde el versículo 35. Fíjate que yo te he colocado ahí la fe salvadora, un acto de entrega total, pero yo quiero llevártelo con un ejemplo bíblico para que lo entiendas con más claridad. Dice, cuando llegaron a la escalinata, los soldados tuvieron que alzarlo para evitar la violencia de la multitud, porque el pueblo en masa lo seguía gritando, muera. Cuando lo iban a introducir en la fortaleza, Pablo dice al comandante, ¿puedo decirte una palabra? Le contestó, ¿cómo? ¿Sabes hablar griego? ¿No eres tú el egipcio que hace unos días provocó un motín y llevó al desierto a 4,000 terroristas? Respondió Pablo, yo soy judío de Tarso, ciudadano de una ciudad nada despreciable. Te pido permiso para dirigir la palabra al pueblo. Versículo 40. Se le concedió
Y Pablo, de pie sobre la escalinata, hizo un gesto con la mano hacia el pueblo. Se hizo un silencio profundo y Pablo les habló en hebreo. Pablo les habló en hebreo, que era la lengua cultural. Hermanos y padres, escuchen mi defensa. Al oír que les hablaba en hebreo, se estuvieron más quietos. Él dijo: soy judío, natural de Tarso de Cilicia, aunque educado en esta ciudad, instruido con toda exactitud en la ley de nuestros antepasados, a los pies de Gamaliel, entusiasta de Dios, como lo son todos ustedes actualmente. Yo perseguí a muerte a quienes seguían ese camino, arrestando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y el senado en pleno. De ellos recibí carta para los hermanos y me puse en camino hacia Damasco para arrestar a los de allí y conducirlos a Jerusalén para que fuesen castigados. Y luego él relata su conversión. Entonces, lo que quiero destacarte, que la fe salvadora es un acto de entrega total. Y lo vemos nosotros reflejado en la vida del apóstol Pablo. Porque Pablo lo habla con esa propiedad. Pablo dice: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Tú sabes que a veces en este ámbito hay competencia y rivalidades, competencia entre pastores, competencia por quién tiene la mejor iglesia, por competencia porque quién más gente arrastra, o quién más amontona, o porque la iglesia es mayor o más grande. Y entonces hay una competencia y rivalidad. Y no entienden que Pablo dijo: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué está diciendo con esas palabras? Que no somos rivales, ni somos competidores, somos colaboradores. Y mientras no tengamos claro eso, de que somos colaboradores del reino, vamos a estar en nuestra carnalidad. ¿Cuál es la carnalidad? La rivalidad, la competencia. Y Pablo no se veía en competencia. Yo te puedo mostrar otro pequeño ejemplo con esto que estamos hablando para hacerte ver que realmente el que Dios utiliza para llevar a Pablo es Bernabé. Yo te lo quiero demostrar por la misma escritura. Porque la misma escritura nos muestra esa parte. Fíjate que a partir del libro de los Hechos, en el capítulo 4, allí se empieza a hablar a partir del versículo 36. A partir del 36, habla de un tal José, a quien los apóstoles le llamaban Bernabé, que significa el consolado, levita y chipriota de nacimiento. Poseía un campo, lo vendió y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Ahora, más adelante, del mismo libro de los Hechos, vamos a encontrar en Hechos 9:26. En Hechos 9:26, mira esto. Al llegar a Jerusalén, intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo
porque no creían que fuera discípulo. Bernabé, haciéndose cargo de él, se lo presentó a los apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con qué franqueza había anunciado en Damasco el nombre de Jesús. Saulo se quedó en Jerusalén moviéndose libremente, anunciaba valientemente el nombre de Jesús, conversaba y discutía con los judíos de lengua griega, pero ellos tramaban su muerte. Entonces fíjate que el hombre que lo presenta ante los apóstoles es Bernabé. Más adelante vamos a encontrar en el capítulo 11, para que me sigan la lectura que estamos. Escucha. Hechos 11, versículo 21 en adelante. La mano del Señor los apoyaba, de modo que un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, que envió a Bernabé a Antioquía. Al llegar y comprobar la gracia de Dios, se alegró, y como era hombre bueno, lleno de fe y de Espíritu Santo, exhortó a todos a ser fieles al Señor de todo corazón. Un buen número de personas se incorporó al Señor. Bernabé marchó a Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Un año entero actuaron en aquella iglesia instruyendo a una comunidad numerosa. En Antioquía, los discípulos fueron llamados por primera vez cristianos. ¿Qué resalto de aquí? Que al hombre que ordenaron, que al hombre que le impusieron las manos para ser, por así decir, el pastor de Antioquía, era Bernabé. ¿Cómo era Bernabé? Un hombre bueno, un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo. Y fíjate, y él estando ahí en el liderazgo, fue a buscar a Saulo a Tarso. Fue a buscarlo porque ya lo conocía y él lo había visto. Cuando lo encontró, lo condujo a Antioquía. Y un año entero estuvieron ellos allí enseñando, instruyendo a esa comunidad. Y por primera vez en Antioquía, los discípulos fueron llamados cristianos. Ahora, ¿quién es Bernabé? ¿Quién es Bernabé? Bueno, vamos a mirarlo por la misma escritura. Hechos, capítulo 13. Hechos 13. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores. La Reina Valera dice profetas y maestros. Bernabé, o sea que eran profetas y maestros, o profetas y doctores, o sea, conocedores. Bernabé era el primero. Simeón, el negro. Lucio de Cirene, o el Cirenio. Y Menagén, o Managén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Y fíjate que en el versículo 2 dice que mientras celebraban el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: separadme a Bernabé y a Saulo
para la tarea a la que los tengo destinados. Entonces, en ellos no había competencia, en ellos no había rivalidad, eran colaboradores. Y Bernabé era eso, era el hombre de entrega total. ¿Será posible que nosotros podamos emular? ¿Será posible que tú puedas hacer como el Bernabé para levantar a un Pablo? Pero fíjate, quien da a conocer a Pablo por el libro de los Hechos, Bernabé. Y luego se produce una discrepancia, porque la Biblia te lo dice todo, lo muestra con claridad. Hechos 13:13 dice: navegando desde Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y se volvió a Jerusalén. En el capítulo 15, versículo 36, se rompe la armonía. 15:36 del libro de los Hechos. Pasados unos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de cada población donde hemos anunciado la palabra del Señor, a ver cómo se encuentran. Versículo 37. Bernabé quería llevar consigo a Juan, de sobrenombre Marcos. Pablo juzgaba que no debían llevar consigo a uno que los había abandonado en Panfilia y no los había acompañado en la tarea. La discusión resultó tan violenta que se separaron, y Bernabé, tomando a Marcos, se embarcó para Chipre. Pablo eligió a Silas y partió encomendado al favor del Señor por los hermanos. Atravesó Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces aquí hubo una separación, pero no todo quedó así. No quedaron odiados, no quedaron con problemas, porque vamos a encontrarlo en el libro de Gálatas. En Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 1. Pasado 14 años, subí de nuevo a Jerusalén con Bernabé y llevando conmigo a Tito. Entonces aquí los encuentras otra vez juntos. Ese episodio o ese suceso no los llevó a que ellos estuvieran completamente enojados para toda la vida. Ni siquiera en la corrección. Ni siquiera cuando Pablo tuvo que corregir a Pedro. Si la Iglesia Católica tuviera razón, escuche bien lo que le voy a decir. Si la Iglesia Católica tuviera razón en decir que Pedro fue el primer papa, entonces aquí vamos a encontrar que ese papa no es infalible, que es un hombre falible, y cuando falla tiene que ser corregido. Y aquí vamos a encontrar el ejemplo más palpable. Lo encontramos en Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Gálatas 2:11. Cuando Cefas, que es Pedro, llegó a Antioquía, me enfrenté con él abiertamente porque su conducta era censurable, ya que antes de la llegada de algunos enviados de Santiago, solía comer con los paganos. En cuanto llegaron, dejó de hacerlo y se apartó por miedo a los judíos. Los otros judíos cristianos se pusieron a disimular como él, hasta el punto que incluso Bernabé se dejó arrastrar a la simulación. Cuando vi que no procedían rectamente según la verdad de la buena noticia, dije a Pedro en presencia de todos: si tú,
que eres judío, vives al modo pagano y no al judío, ¿cómo obligas a los paganos a vivir como judíos? Nosotros, judíos de nacimiento, no pecadores venidos del paganismo, sabemos que el hombre no es justificado por observar la ley, sino por creer en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por cumplir la ley, porque por cumplir la ley nadie será justificado. Ahora bien, si los que buscamos en Cristo nuestra justificación, resulta que también somos pecadores, ¿será entonces Cristo un agente del pecado? De ningún modo. Entonces aquí ves, Pablo corrigió a Pedro, incluso corrigió la actitud de Bernabé, pero no quedaron enemistados. Ni tampoco quedó enemistado Pablo con aquel joven llamado Juan Marcos, el que dice Hechos 13:13. No. Después vas a encontrar a ese mismo Juan Marcos. Lo vas a encontrar. Y lo vas a encontrar de tal manera como lo dice Colosenses. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Recuerda que en Hechos 13:13, este Juan Marcos los abandonó. Y esa fue la causa por la cual hubo la situación del inconveniente. Pero ahora en Colosenses 4, versículo 10, dice, lo saluda Aristarco, compañero mío de prisión, y Marcos, primo de Bernabé. Acerca de él, ya recibieron instrucciones, recíbanlo si va por allá. O sea, no quedaron enemistados, no quedaron en pleito, no quedaron en contienda, porque ellos sabían que no eran ni rivales ni competidores, eran colaboradores. Por eso Pablo dijo, yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso te puse ese ejemplo bíblico para que entienda que la fe salvadora es un acto de entrega total. Tú sabes la labor que desarrolló Bernabé cuando pudo presentar y ser la persona que pudieron ir juntos, compartir. Por eso yo te coloqué, en esa fe salvadora es un acto de entrega total. Sencillamente debemos creer en cuanto a Cristo. Los que no creen están bajo la ira de Dios. Y los que creen tendrán vida en su nombre, vida en Cristo y vida en abundancia. Entonces, una particularidad para uno ver cómo se va desarrollando esta parte. La fe salvadora es un don de Dios, ya que es un acto del hombre, movido por el poder del Espíritu Santo. Es de acuerdo a ese llamamiento eficaz que el Señor realiza. Por ejemplo, en lo que dice Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por eso te digo de que la fe salvadora es un don de Dios. El 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Efesios capítulo 2, versículo 8, nos dice claramente, porque por gracias sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y fíjate que ese mismo Efesios en el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero entonces ahora viene el 4 y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces algo poderoso, porque esa fe es un don de Dios. Es a través del Espíritu Santo que va haciendo la obra y va permitiendo la capacidad y el desarrollo de esa misma fe. Por eso es que la gente se sorprende, porque en un pasado teníamos vida desordenada. Posiblemente algunos estaban en drogadicción, en delincuencia, hurtos, pillajes, o quizás en borracheras, en orgías, en fin, en tantas cosas. Pero Dios, cuando empezó a hacer la obra en cada uno, Dios empezó a darle un equilibrio a ese ser humano, a esa mujer, a ese hombre. Por ende, la fe es como esa esencia o sustancia de la creencia. Es fe en el uso bíblico, no siempre designa el hecho de creer. Es más, se refiere con frecuencia a lo que es creído. Así como dice la carta de Judas. ¿Qué dice la carta de Judas en el 3? Recuerda que la carta de Judas es corta. No podemos decir capítulo 1, versículo 3. Es una carta corta. ¿Qué nos dice el versículo 3? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez dada a los santos. O sea, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es lo que dice el texto. Y continuando, bajo esa misma perspectiva, Primera de Juan 5:4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces ahí la fe se vuelve esa sustancia o esencia y la maneja de esta manera. La fe también es fidelidad, ya que la palabra fe significa también eso, fidelidad. Y la fidelidad se da en el creyente, motivado por el Espíritu Santo. Hay un texto que está en Santiago,
Y en Santiago, capítulo 1, versículo 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y el versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, hasta llegar al capítulo 11 del libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, ese es el pasaje por excelencia, el pasaje que te muestra la fe como fidelidad. Y de salida te empieza a mostrar, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, fíjate que ahí está hablándote de un desarrollo de la fe. Entonces, yo quiero que tú entiendas por eso esa temática, la teología, desarrollo de la fe. Porque desde aquí, desde este capítulo, ya te está mostrando un desarrollo de la fe. Porque de salida te lo dice en ese versículo 1. ¿Qué es la fe? Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella, o sea, ¿de qué? Por la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces empieza a hablarte, te hace todo un recuento. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. La fe es primero que la ley. Oye eso que te acabo de decir. La fe es primero que la ley. Porque aquí te empieza a mostrar. Ya que te dice, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ahora escucha el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por eso yo te digo, la fe fue primero que la ley. Primero fue la fe. Por la fe estos hombres alcanzaron este testimonio. Después te dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces resalta la fe en todos esos antiguos. Fue primero la fe. La fe como fidelidad. La fe que te lleva al cambio. La fe que produce vida en abundancia.
En el 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso es algo extraordinario, algo muy interesante, porque estas personas no vieron, o sea, no lo recibieron en pocas palabras, sino que miraron y de lejos y creyéndolo y saludándolo. Ahora, ¿cuánto más en el tiempo tuyo, en el tiempo mío? ¿Qué necesitamos? Necesitamos eso. Y te sigue aún diciendo todo un listado. Después dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel. Entonces la fe es lo que juega el papel protagónico. La fe hace que uno pueda desarrollar cosas para el Señor, para que Él saque lo mejor de cada uno de nosotros. Y luego te habla de la fe de Moisés. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le dieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Esto nos da una enseñanza a nosotros. Cómo este hombre Moisés, que podría haber escogido el hecho de ser hijo de la hija de Faraón, que él podía muy bien estar tranquilo, con buena vida, siendo de la gente de la alcurnia, de la gente destacada, de la gente más importante. Y sin embargo, este hombre escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios.
que estar gozando de los deleites temporales del pecado. Porque el hombre tenía por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque su mirada estaba puesta en el galardón. Que esta misma enseñanza nosotros la podamos asumir y la podamos poner en práctica. Tal cual como la puso Moisés, que desechó los tesoros de los egipcios. Eso mismo también lo hizo Jesús. Cuando el adversario, el diablo, lo llevó a un lugar y le dijo, mira, yo te doy los reinos de este mundo si tú postrado me adorares. ¿Qué le dijo el Señor en ese capítulo 4 de Mateo? Porque a veces algunos quieren cambiar la gloria de Dios por la riqueza y el poder. Y míralo el ejemplo que nos dio Moisés. Y mira el ejemplo que nos da Jesús. Versículo 8. Mateo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Moisés desechó eso, la riqueza, el poder. Entonces necesitamos volver a la Escritura, vivir lo que la Escritura nos dice para alcanzar las mejores promesas. Porque recuerda, Dios nos pide fidelidad. Hasta la ramera Rahab tuvo fe. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Luego te habla de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel, de los profetas. Y entonces te va a culminar Hebreos 12:1. Después que te habla de toda esta fe, de la fe como fidelidad, entonces te va a decir dónde que tú y yo tenemos que tener puestos los ojos. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Hoy también necesitamos tener puestos los ojos en Jesús. Si lo hacemos, Dios hará contigo y conmigo historia. Muchas cosas bien interesantes, bien determinantes. Porque la teología lo que quiere es comunicarnos cómo se forma el desarrollo de la fe. Y esa fe y la fe que yo tengo nos lleva a que tenemos que comunicarla, a que tenemos que hablar. Quiero cerrarte con el ejemplo de la samaritana.
Recuerda el caso de la mujer samaritana en Juan capítulo 4. En Juan 4, la escritura nos habla a partir del versículo 4. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esa hora sexta viene siendo el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? Ese término despectivo. Siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana. Empezó el rechazo y el odio entre judíos y samaritanos. Que eso tenía siglos y de vieja data. Eso se originó en el tiempo de Salomón por los abusos que hizo. Y que se rompió en su hijo Roboam. A partir de ahí se da toda esa situación. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces mira el cambio de la mujer. La mujer le dijo, Señor. Primero le dijo, ¿cómo tú? Despectivo. Pero cuando Jesús le hablaba en este lenguaje, que le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora escucha esto. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces, va aumentando. Primero como tú, después Señor, y ahora le dice profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, que era el Garizim. Y vosotros decís que es en Jerusalén, o sea, en el monte de Sión. Es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, o sea, en el Garizim, ni en Jerusalén o Sión, adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vamos a mirar aquí en el 39.
Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. No le importó. Ella iba a buscar agua, pero cuando encontró al Señor, entonces, ¿qué ocurrió? Que ella dejó el cántaro y se fue y fue a buscar allá y a hablarle a los hombres. Y empezó a testificar, empezó a comunicar la fe, la experiencia de fe. Porque la experiencia de fe se comunica. Aquí vemos a una mujer que se vuelve la evangelista. Y Dios empezó a usarla y la gente creyó por la palabra de la mujer. Y ya después entonces todos ellos vinieron a comprobar lo que Dios quería mostrar, lo que Dios quería hacer. Y entonces vemos allí cómo se da ese suceso de la fe como fidelidad. La fidelidad es bien importante. Entonces, amados hermanos, le abro ahora el espacio para que si tienen algo que compartir, si tienen alguna pregunta, si entendieron la manera como quise llevarles, no solamente en lo que era parte, como decir, teórica, sino llevarlo al cumplimiento de la Escritura, para que fuese más ameno, para que fuese más digerible, para poder entender de que la podemos comunicar. Entonces queremos que si el pastor Osmar, perdón. Ok. Bueno, interesante la clase, muy enriquecedora para la vida espiritual y para el plan de salvación. Agradecemos la participación de los estudiantes en el chat. Algunos pues no tienen la práctica para hacerlo desde el celular, pero vamos aprendiendo. Agradecemos las preguntas. Pueden formular sus preguntas, algo que no comprendan, el profesor nos colabora. ¿Sí? Sobre alguna de las diapositivas, alguna inquietud. Igual, profesor Arturo, este material ya el grupo lo tiene en su totalidad. En el grupo. ¿Sí? Ok. Ya lo tienen en su totalidad, es decir, que ya ellos lo están repasando. Quiere decir que... Hay una parte, pastor, hay una parte aquí que es nueva, que yo se la agregué y yo se la voy a enviar. Ah, muy bien, la podemos actualizar. Yo se la envío más tarde para que usted se la reenvíe a todos los estudiantes. El capellán Juan Carlos dice, el estudiante Juan Carlos dice López, quisiera saber qué actividades están planificadas, talleres, síntesis, exámenes. Bueno, de parte de la institución a nivel en plataforma del módulo hay un examen oficial de 50 preguntas que hay que practicarlo el día 28 de septiembre. Pero aparte de eso, el profesor Arturo tiene unos talleres, unos ejercicios. Entonces tiene la palabra, profesor. Sí, lógicamente, como vamos a mirar la primera clase que dimos fue la teología y el plan divino. Sí. Esa fue la primera clase que dimos, donde allí se hablaba de la definición de lo que era teología y todo lo demás. ¿Qué podemos hacer acá con esta primera parte? Hacer un taller donde no sea un corta y pega, sino que la persona exprese con sus propias palabras lo que ha entendido de lo que es la teología como tal. Y en especial,
en el plan de la salvación, en el plan divino de la salvación. Entonces quiero que hagan como especie de un escrito, porque realmente va a ser difícil que sea en voz audible, pero un escrito que puede ser no tan largo. Póngale ¿Cuántas páginas, profesor? unas 3, máximo 5. 3, mínimo 3 páginas, de 3 a 5. Como especie donde de usted síntesis. esboce, donde usted esboce. Como hoy ya dimos las dos, o sea, hoy ya vimos la primera, teología y el plan divino de la salvación. Hoy analizamos el desarrollo de la fe. Entonces, quiero que hagan la combinación de estos dos primeros puntos para desarrollar esa parte. La teología y el plan divino de la salvación, y luego usted me va a hablar de la teología y el desarrollo de la fe. Recuerda que te puedes apoyar en muchos textos que no están en la diapositiva, pero que yo te los he dado justamente en la clase. Te he dado, o sea, para llevarlo, como decir, a la práctica bíblica. Cómo yo entiendo esto que el profesor me está diciendo, cómo yo lo llevo a la práctica en la escritura, cómo yo demuestro eso bíblicamente. ¿Me comprende? Entonces, usted puede desarrollar eso. Hacer esos dos primeros puntos, el plan divino de la salvación y el desarrollo de la fe. Lo hace y me lo hace llegar, no sé, ahí sería entonces a través de mi correo, será. El correo que yo tengo acá de mi email, porque como yo no tengo, digamos, no sé cómo maneja el profesor Osmar esa parte, entonces en ese caso podrían hacérmela llegar acá. Sí, la coordinación académica le ha asignado un correo corporativo, profesor. Ok. Ahora, si hay una plataforma así donde ya yo pueda entrar directamente, sería mejor. Perfecto. Porque hoy solamente yo estaría mirando y repasando los ejercicios y los escritos de los hermanos y podría ir dándole la calificación y todo esto. O sea, como hago acá con donde el pastor Jimmy, que también somos docentes ahí, y le enseñamos. Entonces quiero que hagan esas dos primeras partes, sí. La teología del plan divino de la salvación. Luego después damos esta parte de naturaleza y metodología teológica y la combinamos con teología como ciencia. Podríamos hacer esa, para la próxima clase, estas dos, la 3 y la 4, para que ustedes hagan otro pequeño escrito. Entonces, por lo menos esas dos escritos para no sobrecargarlo. Y sobre todo porque tienen que después hacer el examen que ya está previamente elaborado y que de alguna manera ya ustedes tienen también el módulo que le ofreció la corporación o el instituto, y entonces ustedes desarrollan esa parte y ya previamente, ya ahí mismo me imagino yo que tiene la manera de la calificación, lo califica el mismo centro, y creo que ya ustedes tienen un chance. Me hablaba el pastor Orma de 2 posibilidades, creo yo. ¿Y hasta cuándo tienen plazo para presentar esa síntesis, profesor? Bueno, tienen todo el tiempo mientras dure porque recuerda que tenemos que abarcar toda la temática. Sí. Cosa que cuando ya lleguemos al punto 6, que es la revelación en Jesucristo, iglesia y revelación, ya para ese momento ya deberían de tener todo ese trabajo realizado. Muy bien. Y después, posteriormente, tienen la capacidad para presentar el examen, como usted bien lo dijo, el día 28, ¿verdad? 28. Sí, ya el examen en plataforma, el examen virtual. Entonces, sí. Esa sería examen en plataforma el día 28 de septiembre. Entonces, esa sería la propuesta para que tengan esos dos ensayitos. Esos dos ensayitos dos ensayos sobre el plan divino de la salvación combinado con el desarrollo de la fe, y por otro lado va a ser el de la teología como ciencia y un poco del método, el método teológico. Sería esos dos, para no sobrecargarlo.
y yo sé que le van a sacar el mejor provecho más porque trato de llevar toda esta parte que puede ser, como decía, algo teórico, pero me gusta llevarlo a la parte bíblica para que me entiendan mucho más y así quede más grabado, más impreso en nuestra mente y en nuestro corazón. Sí, acá por lo menos Juan Carlos escribe acá, dice, yo sí les confieso que no estoy muy práctico en referencias y citas bíblicas para enlazarlas con el contenido de la clase. Acepto recomendaciones y estrategias pedagógicas para poder entender mejor la asignatura. La disposición la tengo y como ustedes dicen, la fe siempre está presente y es lo que motiva a estudiar y abre el camino del entendimiento y puesta en práctica del conocimiento teológico. Claro que sí, hermano Juan Carlos. Siempre estaremos prestos e incluso la misma institución como tal para ayudarlo, para darle las herramientas, para darle todo lo que usted necesite en su formación. Para eso es este proceder de poder, digamos, dar ese aprendizaje y ese conocimiento que se necesita. Profe, les recomiendo, bueno, capellán Juan Carlos y a todos, les recomiendo la lectura del módulo Introducción a la Teología. Al contrario, está súper cargado de citas bíblicas. Sí, aquí dice, ¿podría repetir el taller? Yo entendí hacer un taller expresándome con mis propias palabras. La teología, el plan divino de la salvación y la teología y desarrollo de la fe. Sí, esa es la idea. La idea es que ustedes pueden expresarse con sus propias palabras para que a su vez eso sea digerido y de alguna manera no se lo olvide nunca, porque eso queda grabado ahí en su mente para siempre. Lo que ustedes van a expresar a través de cómo se dio o cómo se da toda esta parte del plan de Dios en la salvación y el desarrollo de la fe. Y lo vas a expresar con tus palabras, no tienen que ser cosas rebuscadas, no tienen que ser algo estrambótico ni nada de esas cosas, sino en el lenguaje con que tú utilizas, en la manera como tú lo entiendes, cómo lo asimilas. También puedes incluso mostrarlo con las referencias bíblicas que a lo largo de estas dos clases que hemos dado y que la hemos soportado con estas citas bíblicas o estas experiencias de diferentes autores, también las puedes hacer. Y ahí es válido, pues, porque ahí eso es hacer teología. Hacer teología es eso, o sea, hacerlo desde el enfoque, porque recuerda que fue justamente Pedro. Pero a pesar de esto, no había, digamos, situaciones adversas. Solamente lo que ocurrió fue en el aspecto de Gálatas capítulo 2, del versículo 11 en adelante, que es cuando Pablo corrige a Pedro y lo hace de una manera pública, para que hacerle ver que no estaba actuando de la mejor manera, más cordial. Entonces, los dos juegan un papel protagónico, tanto que en el libro de los Hechos, al comienzo juega un papel Pedro, y Pedro empieza a tener su relevancia, pero posteriormente el que más se habla es sobre Pablo. Entonces, los dos son como los elementos que representan, por un lado, a los judíos creyentes, y por otro lado, Pablo representa a los que son los judíos helenistas. O sea, lo que es la parte gentil, porque Pedro fue constituido apóstol para los judíos, pero Pablo fue constituido apóstol para los gentiles. Entonces ahí están los dos ahí de dos puntos de vista, que cada uno de ellos hace su acción, pero no se mete el uno en un bando y el otro en el otro, sino siguen desarrollando sus labores. Ok, siga. Listo, ahorita sí me escuchan. Siga. Dios les bendiga para todos. No, para mí me parece muy importante el tema de la fe y creo que es correcto, no sé si es correcto pues esta frase que voy a decir. La fe es tan importante en la vida de un cristiano que es el inicio de la integridad espiritual, porque la fe es un don de Dios y a la vez también es un fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando entendemos cuál es la importancia de la fe, yo creería que nosotros como seres humanos empezamos a mirar
desde otra perspectiva y empezamos a entregarnos como nos enseñaba el pastor. Más atrás nos decía que la fe es una entrega total, es una entrega y nos ponía el ejemplo del apóstol Pablo, que es una entrega que se debe hacer sin reparo. Entonces, yo he dicho, pues, en lo que yo sé, en lo poco que yo he estudiado, es que la fe es tanto un don de Dios como un fruto del Espíritu Santo que ayuda al hombre a ser íntegro consigo mismo y ayuda al hombre a tener integridad en su vida espiritual. Muy bien, sí. Buena apreciación. Sí, pone ejemplo como la fe como un don de Dios, pero también como un fruto del Espíritu. Entonces ese fruto es cultivado de acuerdo a la relación que uno tenga con Dios. Camejo, ¿ibas a opinar algo? Muy juicioso escuchando la clase, excelentísimo. Eso es lo que realmente nosotros necesitamos, lo que necesita el alumnado. Me parece muy importante, Tori, también profesor, me gustó mucho esa parte que se está hablando acerca de la razón y la fe. Y así como decía el aporte del alumno anterior, aparte de que él decía que le parece muy importante la fe, claro que sí. Pero en mi posición es tan importante la fe como tan importante también la razón. Porque es que nosotros somos seres tripartitos. Tenemos una vida natural y una espiritual. Y la fe ilumina la razón. Entonces, como la fe ilumina la razón, es tan importante la fe en nuestra vida para que la razón sea iluminada. Porque para este tiempo existen muchos intelectuales, para este tiempo existen muchas personas, existen muchas teorías. Y como podemos ver, esas teorías hacen que el hombre tenga mucho conocimiento, pero que sea un conocimiento peligroso. Un conocimiento que busca bajar a Dios del trono. ¿No lo van a hacer? Claro que no. Cuando digo busca bajarlo, es porque ellos creen en un momento que no se necesita la fe, que no se necesita a Dios. Y cuando me hablan de la razón y la fe, me impacta mucho y me gustó mucho lo que dice el profe y yo lo asocié así. Es tan importante la fe como la razón en la vida del hombre, porque si la fe ilumina la razón, entonces estamos empezando a ser, en el buen sentido de la palabra, completos. ¿Completo en qué sentido? Que podemos entender lo natural, entender lo espiritual. A medida que se nos presenta una situación espiritual, la podemos confrontar. Y si se nos presenta algo natural, lo podemos comprender. Entonces, ¿es tan importante la fe? Claro que sí, porque la fe trae salvación del alma. Pero es tan importante la razón, porque si la fe ilumina la razón, podemos entender y ubicarnos 100% naturales y 100% espirituales. Muchas gracias. Gracias, profesor Hugo. Gracias, profesor Camejo. Excelente. Si no tenemos este cimiento, no nos vamos a enamorar de un programa de teología, porque a través de esto nos estamos acercando más a Dios. Por eso se requiere para el estudio de la teología estar enamorado de Dios, orar a Dios para que Dios dé la sabiduría y el entendimiento y su Santo Espíritu nos guíe. De otra manera, estas materias se convertirán en solo rutina. Ahí se los dije bien claro. ¿Qué opina, profesor Arturo? Ahí se los dije bien claro. Sí, es que es necesario que la fe siempre esté completamente en el ser humano. De lo contrario, el ser humano, no va a lograr realmente llegar a apuntar a lo que Dios quiere. Dios quiere que nuestra fe vaya en crecimiento. Que se vuelva una fe inteligente. Una fe que nos lleve
a no entrar como en las discusiones, a no entrar como que a en veces las se dan, discusiones y que a veces la se misma dan, escritura no, y no que los muestra. la misma escritura nos lo Por muestra. ejemplo, Profe, tiene dos micrófonos abiertos, profe segunda, Arturo. ¿Se le hace eco o se le repite? sí, ya. Listo, Sí, siga. ya, ok, ya. Ahora sí, siga. Sí, ya deshabilité a uno. Sí, señor, siga. Entonces, por lo menos en segunda de Timoteo. Ok. En segunda de Timoteo. Vamos a ver. Fíjate que dice, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Segunda de Timoteo, repita, profe. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Muy bien. Dice, recuérdales esto y encárgales delante de Dios que dejen de discutir por cuestiones de palabras. Esas discusiones no sirven para nada, solo perjudican a los que las escuchan. Esfuérzate por merecer la aprobación de Dios como obrero intachable que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Evita conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que fomentan más y más la impiedad. Son discursos que se propagan como gangrena. Tal es el caso de Himeneo y Fileto. Cuando afirman que nuestra resurrección ya ha sucedido, se apartan de la verdad y socavan la fe de algunos. Pero el firme cimiento de Dios resiste y lleva a la siguiente inscripción: el Señor conoce a los suyos, y quien invoque el nombre del Señor, apártese de la injusticia o de la iniquidad. Entonces, con este texto uno puede responder a la pregunta que se formula, que queda aquí como el patético para entender de que es necesario la fe en todo caso, pero no para discusiones que no dejan provecho, para presentarnos como obrero aprobado que traza bien la palabra verdad. Entonces, en este momento, para eso están todos estos estudiantes, están en este caminar para poder presentarse como obreros aprobados que trazan bien la palabra. Esa es la idea central.